terminó, perdón, mil disculpas. Voy a llamar un ratito la lista rápido. Me gustaría, por favor, que el mecanismo de producción de esa hemorragia, ya sea por la ruptura de algún aneurisma, por un traumatismo, por el motivo que fuere, tenemos varios tipos de sangrado intraparenquimatoso como extraparenquimatoso, ¿sí? De acuerdo a las características, a la coloración, nosotros podíamos deducir que eso era agudo si lo veíamos hiperdenso y crónico si lo veíamos hipodenso. Y teníamos que hacer la diferencia entre las lesiones hipodensas. Las lesiones hipodensas habíamos dicho que podían ser por isquemia, cuando había una falta de cerebro, mal y pronto hablando, había una falta de parénquima encefálico. Y fíjense la diferencia con un hemorrágico crónico. El parénquima está comprimido, el parénquima está desviado, ahí no hay ausencia de parénquima. Acá lo que nosotros vemos, fíjense cómo en algunas zonas se ve mejor las circunvoluciones, como están hiperdensas, porque de hecho es un átomo con contraste esta. Entonces se ve el parénquima así, desviado, comprimido. Acuérdense del principio que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. El coágulo está ocupando el lugar que debería de haber ocupado el cerebro. En la otra imagen, falta cerebro. Se obstruyó alguna arteria, dejó sin irrigación una porción del cerebro, en este caso el occipital, necrosó. Al necrosar, desaparece el cerebro, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre las lesiones hipodensas que nosotros podemos llegar a encontrar. Por supuesto, el contexto del paciente hace todo. A este paciente tuvimos tiempo incluso de meterle contraste endovenoso, por eso es que las meninges se están tiñendo. En este paciente, no, a este paciente probablemente siga inconsciente y nosotros le metimos al tomógrafo para ver por qué motivo perdió el conocimiento, ¿sí? Esta es otra lesión que puede llegar a ocurrir cuando el paciente tiene una complicación aguda de un proceso crónico. Esta es una hemorragia crónica subdural agudizada, frontoparieto-occipital. ¿Y por qué yo sé que es agudizada? Porque sobre esta imagen, que solamente podemos ver la porción superior de esa imagen hipodensa, le sobreagregamos otra de una densidad mucho mayor. Evidentemente el paciente, de estar bien, deterioró el Glasgow nuevamente. Y si nosotros asociamos esa clínica con esta imagen, es porque nuestro paciente volvió a sangrar. Esta también es una agudización de un proceso crónico. Hemorragia subaracnoidea, que parecían las patitas de una araña. Acá, esto es lo que yo les había dicho al principio de la clase pasada. El paciente que tiene un traumatismo cráneoencefálico no muere de un shock hipovolémico. El cerebro, o sea, la caja craneana no permite demasiado sangrado porque no se expande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y de a poquito vamos a ir viendo los tipos de herniación que pueden ocurrir. ¿Herniación qué es? Vamos a aplicar casi el mismo concepto que aplicamos cuando hablamos de una hernia abdominal o inguinal. Es la protrusión de alguna estructura a través de un orificio anatómicamente constituido. La hernia cerebral es lo mismo. Las estructuras que componen el parénquima encefálico, cuando están muy comprimidas por otra estructura, buscan salir por algún orificio. A eso se le llama herniación, la protrusión, la salida de alguna estructura parenquimatosa a través de un orificio anatómicamente constituido. Es diferente que yo venga y le dé un mazazo a alguien en la cabeza, haya desprendimiento óseo y haya salida de parénquima encefálico. Eso es pérdida de masa encefálica. Es diferente a la herniación.
En la herniación, mi caja craneana está intacta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, yo les puse acá la imagen de la tomografía y le puse un esquema para que podamos entender. Uno de los tipos de herniación se llama subfalcial. La herniación subfalcial, que parece un trabalengua, es cuando las estructuras del cerebro, del parénquima cerebral, se escurren a través de las meninges, se escurren a través de la hoz del cerebro, se van al hemisferio contralateral y comprimen las estructuras del hemisferio afecto y quizás dilaten la del hemisferio contralateral. Recalculando, la herniación subfalcial es cuando los componentes del cerebro se escurren a través de la hoz del cerebro, se van al hemisferio contralateral, comprimen las estructuras de la zona afecta y dilatan las estructuras contralateral. De vuelta. Nos vamos a la imagen de la tomografía ahora. La herniación subfalcial. Ocurre un sangrado, acá tenemos un subdural. El edema, la misma sangre, comprime el parénquima cerebral. Las estructuras se van, atraviesan la hoz del cerebro y van al lado opuesto. Se comprime todo lo que es del cerebro o del hemisferio afecto, que en este lado es el derecho, en este caso, perdón, es el derecho, y me dilata, en este caso el asta posterior se ve un poco aumentada de tamaño, la estructura del hemisferio contralateral. Esa es una herniación subfalcial. El paciente muere porque tiene un cortocircuito en el cerebro. El cerebro es el eje conductor de todo. El cerebro no funciona el corazón, no funciona el pulmón, no funciona nada. De eso muere el paciente, de una herniación, ¿sí? Este es un tipo de herniación. Después vamos a ir comparando con los otros tipos. Acá tenemos lo que ya habíamos visto, otro hematoma subdural, fíjese cómo comprime el hemisferio izquierdo. Esta es un tipo de herniación también. Colapsan los ventrículos y las estructuras comprimen hacia el hemisferio contralateral. Acá tenemos algo nuevo, un concepto nuevo que vamos a ver mejor un chiqui más adelante, pero que ya les hago una introducción acá. Me encantaría que analicen un ratito esta imagen y me digan 3 alteraciones que observan en esta imagen. No, es un cerebro normal. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sim. Bien. Sí, profe. Tem uma hemorragia bem no meiozinho aqui, bem... Tem um desplazamento também. Hemorragia me gustó. Eva, hay una hemorragia, sí. ¿Cómo sabes, doctora, que hay una hemorragia? ¿Qué es lo que vos ves ahí que te dicen eso es una hemorragia? Está hiperdenso, profe. Sí, sí, señorita, está hiperdenso. ¿Qué región del cerebro es la que está hiperdensa? Frontal, profe. Sí, señorita, perfecto. Ustedes saben que si ven un cerebro con una imagen hiperdensa, va a ser sangre. Aparte de la sangre, aparte de la imagen hiperdensa irregular,
¿Qué tipo de sangrado es antes? ¿Qué tipo de sangrado es? De todos los que ya vimos, ¿qué tipo de sangrado es? Sabemos que es agudo, pero ¿qué tipo? De la clasificación de los sangrados o de las hemorragias, ¿qué tipo es? Isquémica puede ser. Acuérdense de la clasificación del sangrado. Intraparenquimatosa. ¿Cómo? Intraparenquimatosa. Sí, señor, intraparenquimatoso. Perfecto. Entonces vemos una hemorragia intraparenquimatosa en los lóbulos frontales, porque si bien parece que se limita al lóbulo frontal derecho, fíjense esta línea que vemos acá. También se extiende al lóbulo frontal izquierdo. Aparte del sangrado, de la hemorragia, yo veo dos cositas más que me hacen llamar la atención. ¿Qué es o qué son? Necrosis también hay, Fractura profe. también. Bien, vamos por parte. Fractura, bien. ¿En qué parte, doctor? Creo que es de región temporal o algo así. Temporal. Temporal está bien abajo, doctor. Nosotros casi estamos en la calota craneana. Entonces va a es ser... parietal. Parietal derecha, profe. Sí, señores, sí, señorita. Perfecto. Ahí está la fractura. Eso que la doctora dijo, que podría ser una isquemia, en el contexto de una fractura, hemorragia intraparenquimatosa, ¿qué es? ¿Qué pasa cuando hay una comunicación del... ¿Cómo? Coágulo. No, esto es muy agudo, esto es ahora reciente, un paso. Coágulo todavía no. ¿Qué pasa cuando hay una comunicación del exterior con una cavidad interna? ¿Qué hay? ¿Qué entra? Aire, señores. ¿Cómo se llama aire en el cerebro? Neumoencefalo. Sí, no porque diga acá, ¿verdad? Pero sí, es el neumoencéfalo. En el contexto de una fractura de cráneo, chicos, que vamos a ver un chiquitito más adelante también. Cuando hay una fractura de cráneo que es constatada por una ventana ósea, ojo, esta es una ventana parenquimatosa. En una ventana ósea, cuando ustedes ven fractura ósea, por favor busquen lesión cerebral. La mayoría de las fracturas, excepto una, se asocia con lesión cerebral, se asocia con neumoencéfalo. Neumoencéfalo es criterio para empezar rápido antibióticos como si el paciente ya tuviese una meningitis o una encefalitis, ¿sí? O sea, para las conductas posteriores es importantísimo que ustedes engloben de una forma perfecta el diagnóstico del paciente, porque el hematoma, si bien la sangre también puede sobreinfectarse, no van a tratar ustedes como un cerebro potencialmente o con una potencial probabilidad de que haga meningitis. Diferente es si ustedes me dicen, doctora, yo veo un neumoencéfalo a causa de una fractura parietal. Ahí se activan todas las alarmas porque ya tenemos que hacer un protocolo meningio, que es un antibiótico, varios antibióticos que se colocan. En este caso, en este contexto, fue un proyectil de arma de fuego que ingresó en la región parietal del lado derecho, atravesó el parénquima y terminó en el lóbulo parietal con orificio de salida, probablemente, del lóbulo parietal contralateral, en este caso el izquierdo. Produjo un neumoencéfalo y un hematoma intraparenquimatoso frontal, ¿sí? Todo eso es el diagnóstico. ¿Estamos? Bien. Otra hemorragia subaracnoidea. Fíjense todas las patitas de araña que tenemos. Hemorragia subaracnoidea. Intraparenquimatosas.
subaracnoideas, que son mínimas. Estas son pequeñísimas. Probablemente, si solamente tiene esto nuestro paciente, bueno, esto ya puede ocasionar, sí, compresión, alteración del Glasgow, pero estas chiquititas, cefalea producen, pero no una alteración del Glasgow propiamente dicha, porque fíjense en este corte, ahí donde está. El sangrado no está acompañado de edema, no está acompañado de ese halo hipodenso que nosotros solíamos ver y llamábamos edema. No, en este caso no. Pero esa hemorragia intraparenquimatosa de arriba, esta sí, esa es bastante grande, porque son varias, y tiene un pequeñito halo hipodenso alrededor en este corte. No sabemos cómo son los otros cortes de cráneo, pero eso sí ya produce muchos síntomas, por ejemplo. Analicen esta imagen. Voy a buscar mis lentes porque la edad no viene sola, ya cansa un poco la vista, ¿sí? Un ratito. Bien. ¿Qué es eso que está ahí, señalado por la flechita celeste? ¿Qué les parece que es? Una bala, profe. Sí, señorita, es una bala. Metal, cualquier tipo de metal, en este caso es un proyectil, se ve hiperdenso. Todo lo que es metálico, prótesis óseas, de cadera, de lo que fuere, estos implantes de repente que se ponen para hacer obturaciones dentales, ¿qué más? Cuerpos extraños, metálicos, en este caso es un proyectil, todos tienen esta proyección que parece un rayo de sol. Eso se llama efecto de artefacto. Y les voy a poner acá en el chat, efecto de artefacto. Lo metálico, todo lo que es metálico. Ustedes van a ver cuando se evalúa un paciente con una prótesis de cadera, por ejemplo. Aquellos abuelitos. Cuando ustedes llegan a la cadera, no se ve más absolutamente nada en la tomografía, porque por el efecto de artefacto que tiene, se ve todo hiperdenso, ¿sí? Metal dentro del cuerpo tiene esto que ustedes ven como rayos de sol, son estructuras lineales hiperdensas que se llaman efecto de artefacto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un sangrado intraventricular, también lo llamamos intraparenquimatoso porque es una estructura del parénquima. Entonces, hemorragias intraventriculares entran dentro de la clasificación de intraparenquimatoso. Y acá se ve perfectamente que ambos ventrículos están casi por completo llenos de una imagen hiperdensa. En el contexto de un paciente agudo, esto es un sangrado, ¿sí? Desde todo punto de vista. Quiero que me digan, ¿este cerebro es agudo o es crónico? Crónico, profe. La mayor parte de este cerebro es crónico. ¿Y qué señalan entonces las flechas blancas? Sangrados agudos, profe? Sí, sí, señor. Este es un cerebro crónico agudizado. Toditas las flechitas blancas señalan estas estructuras hiperdensas dentro de esa región hipodensa en ambos hemisferios. Fíjense que acá también tenemos. Ambos hemisferios están ocupando un lugar que antes era crónico. Fíjense cómo el parénquima está así. Así está nuestro parénquima en este caso. No hay forma de que se desvíe la línea media porque de los dos lados el cerebro está siendo atacado o fue atacado, porque esto es croniquísimo. Esto que ustedes ven acá son las circunvoluciones del parénquima cerebral. Se ve perfectamente. Acá no hay ausencia de cerebro en ninguno de los dos lados.
el parénquima está muy, muy comprimido. Y para colmo, tengo imágenes hiperdensas sobreagregadas. Eso es sangrado. Entonces, acá yo tengo un evento crónico frontoparieto-occipital bilateral con una agudización frontoparieto-occipital bilateral, ¿sí? Evento crónico agudizado. Subfalcial era un tipo de herniación. Transtentorial es lo más frecuente, es lo más común. La herniación transtentorial, ¿qué es? Por el agujero magno. Salen las estructuras por el agujero magno. Se desplazan las estructuras en dirección inferior. ¿Dónde vamos a ver mejor esto? En un corte coronal. En un corte coronal como es este del esquema se ve maravilloso, porque nosotros vemos las estructuras que se están desplazando a través del agujero magno. Desplazan así pum, al cerebelo y ¡fum! Salen por abajo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Fíjense, acá vemos una, acá vemos, bueno, esta es la subfalcial porque se va al otro lado. Acá, miren esta, cómo sale a través del agujero magno, donde está la médula espinal, ahí sale. ¿Y cómo vamos a ver en un corte axial? En un corte axial vamos a ver más que nada dilataciones de las estructuras contralaterales. En el otro, en la otra herniación, no había tanta dilatación. Yo les dije, quizás acá esté un poco dilatado el ventrículo lateral. En estas, ¿qué es lo que ocurre? En un corte coronal vamos a ver bien cómo las estructuras salen a través del orificio magno en dirección inferior, cualquier estructura del parénquima. Cuando trae las estructuras hacia abajo para ser herniadas, comprime las estructuras que están lateralizadas y las dilata, ¿sí? Esa es la característica de la transtentorial, la salida hacia la región inferior y la dilatación de las estructuras contralaterales a la zona que se está herniando, ¿sí? Bueno, acá tenemos más hemorragias. Intraparenquimatosa, fíjense el edema que produce toda esta región. Es edema ¿de qué? De esta hemorragia aguda que vemos acá, ¿sí? Hematoma de la línea media. Hematoma de la hoz del cerebro. Sangrado de la hoz del cerebro. Se considera como una subdural. Intraventricular se considera una intraparenquimatosa. De la hoz del cerebro se considera una subdural, ¿sí? O la hemorragia de la línea media. Es lo mismo, pero es una subdural, no es una intraparenquimatosa. ¿Está? Más sangrados, más patitas de araña. Intraparenquimatoso. Fíjense, acá les puse todos los tipos de sangrado intraparenquimatoso que puede haber. Desde los muy pequeñitos, y no se confundan con los plexos coroideos que están dentro de los ventrículos chicos. Pues esto puede ser una cáscara de banana del examen. Yo les pongo esta imagen y les pongo 1, les pongo 2 y les pongo 3. La hemorragia intraparenquimatosa corresponde ¿a qué número? En este caso es al 1, porque el 2 y el 3 son los plexos coroideos que están calcificados. Fíjense, en todas las imágenes tenemos el plexo coroideo calcificado. Bueno, acá tenemos asociada una hemorragia, ojo. Pero, fíjense, este es el plexo coroideo, glándula pineal, glándula pineal, glándula pineal, plexo coroideo, que son las estructuras que si están calcificadas, no importa, porque es totalmente normal que estén calcificadas, ¿sí?
El resto, fíjense, el edema o el halo hipodenso que acompaña a este sangrado tremendo que es intraparenquimatoso. Casi todos tienen el edema que acompaña a un sangrado intraparenquimatoso. Acá vemos otro más. Todo esto que ustedes ven hipodenso es edema. Acá vemos un poquitito más. Edema, ¿sí? El cerebro es un órgano tan susceptible, a pesar de que está dentro de una estructura que en algunos es más dura que otras, igual sufre daños, igual sufre daño. Esta lesión axonal difusa es una lesión bastante grave, que como dice la literatura y el libro de ustedes, es la responsable de los cuadros prolongados de coma, porque produce mucha lesión cerebral. ¿En qué consiste la lesión axonal difusa? Cráneo, cerebro. En un accidente vehículo motor, ¿qué es lo que pasa? Desaceleración y aceleración. Es esto, el cerebro choca con el cráneo y se va atrás y vuelve a chocar. Esas son las lesiones por aceleración y desaceleración. Cuando el parénquima choca por la estructura ósea, sangra. Se edematiza y sangra todo el cerebro. No es que sangra solamente una porción. Todo el cerebro es el que choca. A eso se llama lesión axonal difusa, donde casualmente la estructura que está más afecta y es más susceptible es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura nerviosa que comunica, emite fibras nerviosas a ambos hemisferios y comunica a ambos hemisferios. Por eso es que un hemisferio está comunicado con el otro, gracias al cuerpo calloso. Entonces nosotros en una lesión axonal difusa, fíjense, estas dos son resonancias. Acuérdense del concepto de resonancia que yo les dije la vez pasada. T1 y T2, que son las secuencias, ¿sí? En T1 y en T2 vamos a ver lesiones hiperdensas cuando un paciente está en coma después de un accidente vehículo motor y no tiene absolutamente ninguna lesión ósea, no tiene ninguna fractura, pero el paciente está en coma y no se despierta. Resonancia magnética, tanto en T1 como en T2 vamos a ver lesiones difusas por todo el cerebro, significa eso. Hiperdensas, que corresponden a sangrado difuso. A eso se le llama lesión axonal difusa. No es solamente en una partecita. Y por eso lo llamamos un hematoma intraparenquimatoso o una hemorragia. No, es difuso. Lesión axonal difusa. Y acá vemos el progreso, la evolución del sangrado. El abuelito se va caminando y se desvanece. Es llevado rapidísimo a un centro de servicio, a un hospital, a lo que fuere, a un sanatorio privado. Sistema nervioso central, tomografía, simple. Independientemente, chicos, de que ustedes no sepan si fue un ACV isquémico o hemorrágico, lo más rápido que tenemos, lo más accesible que tenemos es la tomografía simple. Nosotros podemos ver sangrados en el momento del sangrado y repetimos hasta el cansancio que la sangre se ve como una lesión hiperdensa. A medida que va pasando el tiempo, 4, 3 días después, 5 días después, esa imagen hiperdensa, por supuesto, si ya no sangra más, se va mimetizando con el parénquima cerebral. ¿Qué significa mimetizar? Se empieza a disolver, se empieza a hacer isodenso con el cerebro. ¿Qué es lo que ocurre en la imagen número 2 o en la imagen la letra B? Y me van a decir, doctora, yo no veo nada.
Exactamente, porque es isodenso al cerebro. Pero comparen con el hemisferio contralateral. Este es el hemisferio derecho y este es el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo yo veo circunvoluciones cerebrales. Yo veo espacios entre una circunvolución y otra. Comparen ahora con el hemisferio derecho. No veo circunvolución. Sí. Se va también la línea media hacia un lado, ¿verdad? Sí, señorita, por supuesto, porque la lesión es subaguda. Todavía van a permanecer las lesiones a causa de la compresión del parénquima. Perfecto. Entonces, vos una vez que ves la desviación de la línea media, vas a decir, esto no es normal. Y derechito te vas a ir a mirar al lado contralateral porque vos sabés que hay algo que está empujando. Y ahí te vas a dar cuenta que no veo mis circunvoluciones, no veo un espacio entre mis circunvoluciones. Y te pones a comparar con la tomografía previa del paciente y vas a decir, a la pucha, sí. Acá hubo un sangrado que en un momento fue hiperdenso, se está reabsorbiendo y es ahora isodenso con el parénquima, pero mi lesión permanece, mi compresión permanece porque es subagudo. 3 semanas después, ya le diste de alta a tu paciente, superó porque no sangró más. 3 semanas después, viene otra vez a consultorio. Ahora viene por consultorio, ya no viene más por urgencia. Lo ideal, chicos, es que ustedes pidan una resonancia contrastada en este paciente. Porque el método de estudio de elección para los cerebros crónicos, y ya me entienden cuando yo digo cerebro crónico, es resonancia. Acá tenemos una tomografía. En el hospital regional, el paciente se va a consultar con la neurocirujana que tenemos ahí y lo único que tenemos para ofrecerle es una tomografía al paciente porque no hay resonador. Entonces le hacemos una tomografía. Ahí ya vamos a ver todas las características de una lesión crónica. Una imagen hipodensa, ventriculomegalia compensatoria, hidrocefalia compensatoria, chicos. ¿Por qué? Y porque hay algo que está un poco colapsado. Entonces el otro tiene que compensar haciendo circular mayor cantidad de LCR porque el otro está colapsadito, ¿sí? Seguimos viendo lo que fue la consecuencia del sangrado, la desviación de la línea media. Pero el sangrado en sí pasó de ser hiperdenso, isodenso, a ser hipodenso. Esa es la evolución en el tiempo. Eso es lo que ustedes tienen que ver en el transcurso del tiempo en un cerebro que sangró, ¿sí? Resonancia es lo mejor que puede haber en cuanto a cerebro crónico, isquemia. Y fíjense, yo les dije para un cerebro agudo es tomo, sí señores, es una tomo. Muchas veces en la tomografía, cuando el evento isquémico es reciente, no vamos a ver nada. ¿Por qué? Porque cuando se obstruye una estructura, no es que instantáneamente ocurre la necrosis, no. La necrosis es un proceso que dura, que tarda un tiempo en hacerse manifiesto. 6 horas, 5 horas aproximadamente, y ya vamos a ver en una tomo. Al instante, no vamos a ver en una tomografía. Por eso es que, y lo van a leer en su libro, algunos protocolos de cerebro agudo incluyen resonancia para ver si es isquémico o hemorrágico. El isquémico ya se ve en una resonancia al instante de haber ocurrido. No es en una fase, en una secuencia T1 ni en T2, es en una potenciación de difusión. Y les voy a dar el ejemplo que le di al grupo anterior, utilizando el celular. A ver, acá.
Se ve más o menos. Cuando ustedes juegan con este puntito, el contraste del celular disminuye o aumenta, disminuye o aumenta. Bueno, eso mismo pasa en una resonancia. Cuando yo hago en una fase de potenciación de la difusión, yo hago que se contrasten más, y no porque metacontrasten, sino que se resalte más la lesión isquémica cuando pongo en la fase de potenciación de difusión. Yo no pretendo que ustedes me salgan unos expertos técnicos en realizar resonancia, no, chicos. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Lo ideal, y se están cambiando los protocolos, que para un evento agudo se haga resonancia porque ya se ve un evento isquémico al instante. Todavía no, entonces se utiliza todavía la tomografía. Cuando mi abuelito se cayó, perdió el conocimiento y se fue a la urgencia, se le realiza una tomo, no se ve nada. Por favor, repítanle la tomografía a las 3 o a las 4 horas. Ahí ya se va a ver si fue isquémico. Si es hemorrágico, se va a ver al instante. Si es isquémico, se va a manifestar en ese tiempo. Mientras tanto, ustedes ya le hidrataron, ustedes ya hicieron todas las medidas para un posible evento isquémico, porque ustedes saben que en una tomo no se manifiesta al instante una isquemia. Entonces ustedes, el abuelito está ahí, inconsciente, no ven sangre, isquemia, que todavía no se manifiesta en una tomo. Tienen resonador en su hospital, resonancia, potenciación de difusión, una imagen hiperintensa, isquemia. Estamos. Quiero que me digan, en esta imagen, ¿observan alguna lesión? No sé, también es una respuesta válida. Yo no consigo ver, profe. Bien. Aléjense un chiquitito de la imagen. Al alejarse, se nota esto. Al redondear con el color rojo, se nota mucho más la diferencia de densidades que ocurre en esa región y en el resto de las regiones. Estamos hablando del lóbulo temporal. Temporal. Del lado izquierdo. Fíjense, acá tenemos nuestro pabellón auricular. Y recién salimos de nuestra base de cráneo, temporal. Es una imagen hipodensa, bastante extensa, en donde no hay desplazamiento del parénquima, pero sí hay ausencia de parénquima. Esto es un evento cerebrovascular isquémico, ¿sí? Esta es la imagen que usamos para comparar todas las otras imágenes hipodensas. Acá se ve súper bien cómo parece que alguien mordió el parénquima y sacó un pedazo, porque tenemos ausencia de parénquima, ¿sí? Imagen hipodensa, donde no se ve compresión, pero sí se ve ausencia de imagen. Es una lesión isquémica, ¿sí? Bien. Si yo les cuento un caso clínico y les digo que el paciente ingresó después de 3 horas de haber perdido el conocimiento en la calle, porque el bombero tardó 3 horas, porque recién el vecino le dio a las 3 horas, llegó, se le hizo una tomografía, se ve esta tremenda imagen hipodensa, isquemia. Empezaron las medidas anticoagulantes para salvar no ese cerebro, pero para salvar el resto de las zonas que no sigan necrosando.
y se agrega esta imagen horas después. El Glasgow del paciente se va deteriorando cada vez más, incluso con los soportes farmacológicos y respiratorios. Lo mismo que pasa con las crisis hipertensivas. Cuando una paciente viene con una presión de 280, 200, no pretendan jamás bajar a 120, 80 con la medicación de forma aguda. Le van a producir al paciente un infarto por isquemia. Cuando un paciente, y yo no me estoy metiendo en el campo de la neurocirugía, aclaro, porque yo no soy neurocirujana, pero esto fue lo que ocurrió en este caso con este paciente. Solamente por eso estoy mencionando. No intenten degradar un coágulo de forma aguda, porque van a producir sangrados. Tratando de disolver la sangre, disolver el coágulo, me producen hemorragia. Entonces, este es un cuadro hemorrágico sobre un isquémico. Fíjense cómo no hay compresión del parénquima, hay ausencia del parénquima. Sí tengo desviación de la línea media, obvio, porque está sangrando mi cerebro, aparte de estar isquémico, está sangrando. En estas dos imágenes, que son hemisferios diferentes, no son hemisferios iguales, pero solamente para mostrarles lo que puede ocurrir. Chicos, no existe enfermedad para paciente, existe paciente para enfermedad. ¿Qué significa eso? Que todos los pacientes reaccionan de una forma tan diferente para una misma patología. Imagínense al darle fibrinolíticos al paciente para disolver el coágulo, para disolver la sangre, complicamos más el caso. Hicimos sangrar un cerebro isquémico. Todos esos diagnósticos ustedes tienen que aprender a realizar. Imagen número 1, no hay mucha diferencia, ahí es una isquemia, evidente. En el otro tengo que entender que mi proceso isquémico comió cerebro. Acá no hay compresión cerebral, chicos, acá hay ausencia de cerebro. Sobre esa ausencia yo veo estas imágenes hiperdensas. Yo sé que hiperdenso es sangre. Entonces, sobre un proceso isquémico, mi cerebro sangró, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Bueno, cuando mi abuelito fue dado de alta después de esta lesión isquémica, yo lo cito 3, 4 meses después para ver qué tal está ese cerebro. Cuando le voy a hacer un control, le pido una resonancia con contraste. Mi abuelito me dice que no va a poder pagar la resonancia porque es muy costosa. Hagámosle una tomografía con contraste. No porque mi abuelito no puede pagar una resonancia, yo no le voy a mirar el cerebro. No. Medicina de guerra. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. No se puede lo ideal, pues bien, busquemos otra alternativa para evaluar el cerebro de mi abuelito. Esta es una tomografía contrastada porque yo veo mis circunvoluciones hiperdensas en comparación con estas circunvoluciones. Fíjense, estas están hipodensas o isodensas al resto del parénquima. Estas están hiperdensas. Esta lesión que acá yo veía hipodensa, acá se me contrasta, tratando de llenar esa zona necrosada, sin cerebro. Hay proliferación de otras estructuras. Esas proliferaciones se ven como lesiones hiperdensas cuando yo pongo contraste, ¿sí? Acá les voy a dar el mismo ejemplo que le di al grupo anterior, con el tapabocas. Yo tengo mi tapabocas de esta forma y vean que está bien colapsadito.
Colapsado, ¿por qué? Porque tengo mi mano sujetando, comprimiendo, o como lo quieran llamar. Cuando yo suelto, mi tapabocas se abre, porque ya no hay nada que está haciendo que el tapabocas permanezca cerrado. Traspolemos ese ejemplo a nuestro cerebro. Cuando yo tengo un parénquima sano, dentro de una cavidad que no se expande, todas las estructuras están así, derechitas en su lugar. Si yo saco una porción de cerebro, las estructuras se van a relajar y se van a agrandar tratando de compensar ese espacio vacío. Es lo que ocurre acá. Mi ventrículo lateral en su asta posterior está muy aumentado de tamaño con respecto al otro. Hay una ausencia de parénquima en la región occipital del lado derecho. Esa ausencia de parénquima es un infarto, es un ACV isquémico. ¿Por qué yo sé que es antiguo? Porque tengo un mecanismo de compensación. Todos los mecanismos de compensación, la mayoría, son crónicos. Por ejemplo, circulación colateral es algo crónico a una obstrucción. Por eso el cirrótico tiene muchísima circulación colateral, porque el hígado está así comprimido por los micronódulos o macro. Entonces, la circulación tiene que salir por otro lado. Croniquísimo. La dilatación del ventrículo. La hidrocefalia compensatoria es compensatoria, valga la redundancia, a la ausencia de parénquima. Cuando el lóbulo occipital deja de comprimir mi ventrículo y desaparece, el ventrículo aumenta de tamaño. No porque haya mayor producción de líquido cefalorraquídeo, no, porque tiene espacio, se dilata. Hidrocefalia compensatoria. Ahí yo sé que esto es súper antiguo, ¿sí? Hay algunas cosas que yo no les voy a complicar. Yo no pretendo que ustedes salgan neurocirujanos ni neurólogos de esta clase. Yo necesito que ustedes me sepan saber qué estudio le van a pedir, en qué momento, y interpretar algunas imágenes. Cuando tenemos infarto del tálamo, es una cosita así. Por supuesto que viéndole al paciente, viendo sus síntomas, va a ser una cosa tremenda. Pero hay imágenes que yo no les voy a exigir que estén entendiendo exactamente. ¿Qué les puedo preguntar de esta imagen? ¿Qué corte es? ¿Qué ventana es? ¿Qué ventana es esta? Chiquillos, ¿qué ventana es esta? Parenquimatosa, profe. Es una ventana parenquimatosa, señores, sí. ¿Qué zona está afecta en esta imagen? Parieto occipital, profe. Fíjate dónde estás, doctor. Profe, ese no es más bajo ya. ¿Ese no es qué? Perdón. Más bajo, el corte. Entonces es temporal, ¿verdad? Más abajo. Fíjate que estos son los lóbulos temporales. Este es el pabellón auricular. Esta es la base del cráneo. Cerebelo, profe. Sí, señor. Cerebelo. Sí, señor. Cerebelo. ¿Qué lóbulo? Direito. Izquierdo, profe. Izquierdo. El izquierdo. Acuérdense que es una imagen en espejo. Esquerdo. Este es el derecho y este es el izquierdo. Este es el hueso mastoideo, el hueso aireado. Esta es la porción petrosa del hueso temporal y por detrás, o por debajo, mejor dicho, tenemos al cerebelo, ¿sí? Este es un infarto del cerebelo del lóbulo izquierdo.
Fíjense lo que es la isquemia aguda y crónica. ¿Cómo yo sé que es crónica, que es aguda? Por los efectos compensatorios. Ambas son imágenes hipodensas y estas son imágenes del libro de ustedes. Ambas son imágenes en donde vemos ausencia de parénquima. Ausencia de parénquima. Solamente que en la imagen B tenemos un ventrículo gigantescamente grande y en la imagen A tenemos totalmente lo opuesto, tenemos colapso del ventrículo. ¿Por qué? La isquemia produce mucho edema y me comprime mis estructuras. El edema. La ausencia de parénquima no. En cambio, cuando esto se relaja, es crónico, el paciente se recuperó, tiene sus secuelas, por supuesto, pero ya no es más agudo, ya está de alta el paciente. Entonces hay una compensación de las estructuras que están dentro del cerebro, lo que ocurre con las hidrocefalias. Acá tenemos hidrocefalia compensatoria. ¿Cuándo llamamos crónico? Cuando el evento hemorrágico o isquémico tiene más de 4 semanas. Ahí llamamos crónico, ¿sí? Todos vamos a pasar por esto. Sí, chicos. En algún momento de nuestras vidas, cuando llegue ese momento de decir, no quiero trabajar más, no voy a trabajar más, me voy a levantar todos los días a la 1 de la tarde y me voy a volver a acostar a la 1 de la madrugada. Me voy a ir de vacaciones. Todos los días de mi vida van a ser vacaciones. No pienso usar mi cerebro nunca más. Pues bien, todos vamos a llegar a ese momento de la vida. ¿Qué pasa cuando el cerebro no se usa? ¿Qué pasa cuando el músculo no se usa? Porque hubo una fractura y se enyesó mucho tiempo. ¿Qué pasa con las estructuras que no se usan? Atrofia, profe. Sí, señor, se atrofian. Atrofia cerebral ocurre en los abuelitos que tienen su demencia senil, ocurren en los pacientes que tienen Alzheimer. ¿Cuáles son las características de una atrofia? Todas estas que están acá. Aumento de las cisuras, aumento de los espacios entre la cisura. La cisura que más se nota y es más evidente es la de Silvio. Fíjense lo que es esta tremenda cisura. El espacio aumenta muchísimo. ¿Por qué? Porque las circunvoluciones cerebrales disminuyen de tamaño, porque las neuronas se van atrofiando. Eso hace que los espacios aumenten. Entonces, incremento de la profundidad de los surcos, de las cisternas. Las neuronas se secan, parece como que... Y sí, ustedes deshidratan una célula y se queda de esta forma. Disminuye el tamaño. Por supuesto, cuando las neuronas disminuyen de tamaño, aprovechan las otras estructuras y ¡pum! Se distienden. Compensatoriamente, por supuesto. Acá tenemos ejemplos perfectos de lo que son disminución de las circunvoluciones. Se achica el cerebro. Eso es una atrofia. Se achica el cerebro, se achicharra el cerebro. Por eso es que me aumentan los espacios interdigitales. Y por supuesto ocurre hidrocefalias compensatorias. Cuando ocurren las hidrocefalias compensatorias, no se altera la producción de líquido cefalorraquídeo, no se altera la absorción de líquido cefalorraquídeo. No, señores, el espacio aumenta, nada más, ¿sí? Esto es una atrofia del parénquima. Esto no es atrofia. En mi atrofia, yo tengo mis ventrículos en su disposición normal, que parece una mariposita.
más grande o más chico, dependiendo si es compensatorio o no. En esta imagen, mi ventrículo, en vez de tener las alitas o las astas anteriores del ventrículo bien arriba, fíjense qué le pasó a esto. Yo tengo así mis ventrículos. Parece que hay algo que está empujando hacia abajo mi ventrículo. Por eso es que yo tengo un pequeño colapso. Dos estructuras no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. El aire, cuando ingresa a la cavidad craneana, empuja las estructuras. Se colapsan las estructuras. A eso se le llama neumoencéfalo. Ese neumoencéfalo que habíamos visto por el ingreso del proyectil era pequeñito, era chiquitito. Eso no va a producir el colapso de las estructuras. El sangrado sí. En este caso, no hubo, o en este corte por lo menos, no hubo un sangrado importante, pero evidentemente se habrá desprendido un pedazo de cráneo y el aire, ¡pum!, entró a la cavidad craneana. A eso se llama neumoencéfalo. Y esa es la diferencia de un neumoencéfalo con una atrofia cerebral. Las estructuras están desplazadas por el reemplazo con el aire, ¿sí? Estas dos imágenes, ¿a qué corresponden? ¿A neumoencéfalo o a una atrofia cerebral? Nossa, eu estava procurando aqui, mas eu acho que é uma atrofia. Sí, señorita, usted no está equivocada, está en lo correcto. ¿Por qué es una atrofia? Uno, mis ventrículos no están colapsados. Dos, están tremendamente gigantes, enorme, enorme, enorme. Tres, vean lo que es esta cisura de Silvio. Gigantes, casi que no tengo lóbulo frontal, casi que no tengo lóbulo frontal en esa imagen. Por esas características yo puedo asegurar que estas dos imágenes corresponden a una atrofia cerebral y no a un neumoencéfalo. ¿Se entendió, chicos, la diferencia? Entendi, prof. Voy a volver a repetir las veces que sean necesarias si es que no están entendiendo. El resto del curso, excepto la doctora Nurian, que me dijo ya que sí entendió. Não, não, pelo amor de Deus, não faz pergunta, não. Eu não No, entendi. no, no, no. Eu não Profe, entendi. repetí de nuevo, por favor. ¿Qué querés que repita? Porque yo también no comprendí mucho. Yo me quedé Bueno, con dudas. de vuelta, de vuelta, de vuelta. Les voy a poner esta imagen al lado de esta. Un ratito. Bien, ¿ven las imágenes? Sí. Perfecto. Vamos de vuelta. Punto número 1. Punto número 1. Vean la hipodensidad. Y sí, vean la hipodensidad de la imagen 1 y de la imagen 2. Las zonas de hipodensidad vamos a comparar primeramente. Esta es una zona de hipodensidad de la imagen 1 y vamos a usar esta zona de hipodensidad de la imagen 2. La imagen 1 es negra, negrísima. Tiene la densidad del aire que está en el pulmón, por ejemplo, en una ventana mediastinal.
tiene la densidad de la columna de aire traqueal en una tomografía. Tiene la densidad de aire. La hipodensidad de la imagen 2 y de la imagen 3 se ve más, es un gris oscuro, pero es un gris. Y no crean que estoy loca. Yo voy a hacer que ustedes vean lo que yo veo. Aléjense un poquitito de la imagen y comparen. La imagen 1 es oscura, 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 oscura. Esa densidad es súper oscura. La imagen 2, esa porción que yo les redondeé, es un gris más oscuro. Segunda característica. Esta imagen, vamos a ponerle 2B. Tiene un ventrículo de este tamaño. Bajo ningún punto de vista, una patología aguda va a dar una hidrocefalia, una ventriculomegalia. Jamás. Entonces yo ya digo que esto es crónico. Siempre la ventriculomegalia o la hidrocefalia va a ser crónico. Siempre. Entonces, la dilatación de las estructuras hace que yo sepa que es crónico. Un neumoencéfalo, ¿quién es capaz de vivir con un neumoencéfalo por más de 4 semanas para decir que es crónico? No, el paciente hace rato ya va a estar muerto. Todo lo que está dilatado es crónico. En el contexto de neumoencéfalo versus atrofia, eso es una atrofia por la dilatación. 3. Compresión de estructuras. Este ventrículo, que parece una libélula, pero no, es un ventrículo, las alitas de la mariposa están así. No están así, porque hay algo que le está comprimiendo. Compresión de las estructuras. ¿Por qué motivo una atrofia cerebral debería de comprimir mi ventrículo? No, si la atrofia es disminución del tamaño del parénquima, yo no tengo por qué tener compresión de mis estructuras. Entonces, el hecho de que esté comprimido me da la pauta de que es algo agudo. En el contexto de un neumoencéfalo versus una atrofia, las estructuras que están comprimidas corresponden a un neumoencéfalo porque el aire le está mandando para abajo a las estructuras, ¿sí? Porque la presión intracraneana aumenta. Porque dos cosas están luchando por estar en el mismo lugar. Entonces, se comprimen las estructuras para abajo. 4. El aumento de los espacios. El aumento de los espacios de las cisuras. El aumento de los espacios intercircunvoluciones. Si yo tengo aire, no voy a tener jamás aumento de espacio, voy a tener disminución del espacio. Si yo tengo atrofia, ahí sí voy a tener el aumento de los espacios. Fíjense, así como les dije la primera vez, esta cisura de Silvio que me separa mi lóbulo frontal del temporal o del parietal es así de grande. Normalmente una cisura de Silvio, vamos a encontrar una cisura. Más o menos se ve así la cisura de Silvio. Y es normal esa cisura, totalmente normal, porque su función es separar un lóbulo del otro nada más. Fíjense y comparen esa cisura de Silvio con esta otra
TOTA. Crónico. 5. La disminución de las circunvoluciones. Circunvoluciones. De tener unas circunvoluciones que son gorditas, que ocupan la totalidad de mi espacio craneal, yo tengo unas circunvoluciones que no me llegan ni siquiera a tocar el hueso. En cambio, fíjense en esta imagen 1. Todo el cerebro está expandido casi en la totalidad y tocando el cráneo, porque ya no tiene espacio donde estar, porque está siendo comprimido por una segunda cosa, que en ese caso es el aire, que está mandando todas las estructuras así, por todos lados, porque están compitiendo por espacio. Entonces, todas estas estructuras, si la ponemos a decir, este tiene, este no tiene, este tiene, este no tiene, el neumoencéfalo comprime estructuras, agudo. La atrofia cerebral dilata estructuras, crónico. ¿Se comprendió un poquitito más ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí. De vuelta a la misma imagen. Bien, salimos de lo que es atrofia y neumoencéfalo. Entramos en mi área. Tumores. Bueno, mi área y el área del neurocirujano, porque hay tumores primarios. De hecho, el tratamiento de los tumores primarios es quirúrgico, de ser posible. Hay diferencias. No abismales, pero hay diferencias entre las MTS, acá se puso una E de más. MTS se abrevia metástasis. Cuando ustedes quieren hablar frente al paciente, jamás digan metástasis, chicos, nunca. Cuando ustedes quieren hablar frente al paciente, digan MTS. El que sabe, el que entiende, ya va a saber que son metástasis, las cuales ustedes se están refiriendo. Nunca digan tumor, digan TU. Nunca digan cáncer, digan CA. Porque muchas veces el paciente no tiene conocimiento de su enfermedad y ustedes se van y dicen, paciente con cáncer de cerebro. El paciente ahí se entera por la boca de ustedes que tenía un tumor cerebral. No, se dice MTS, se dice CA y se dice TU. Pónganse a mirar las dos imágenes que tenemos ahí. Ambas son tomografías de cráneo, corte axial, ventana parenquimatosa, ambas. Nosotros sabemos que para cerebro crónico es resonancia contrastada. Sí sabemos. Pero estas imágenes son tomografías. El libro muestra tomografía también. Cuando tenemos metástasis, ustedes piensan en la palabra metástasis y ya háganse la idea de que son múltiples. Generalmente las metástasis se las detecta cuando son múltiples, tanto en pulmón, o en hígado, o en cerebro, o en hueso. Primera característica, las metástasis son múltiples, de diversos tamaños. No hay un patrón de tamaño que siguen las metástasis. Hay algunas que son así pequeñitas y hay otras que son mucho más grandes. Primera característica. Segunda, las metástasis se originan en la unión de la sustancia blanca con la sustancia gris. En la unión de la sustancia blanca con la sustancia gris. Tercera característica, puede estar acompañado de edema. Puede que no. En algunos casos, por supuesto, obviamente, las metástasis comienzan siendo una y después, plup, 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 como por oro, se esparcen por todos lados.
¿Empieza siendo una? Sí, en la unión de la sustancia blanca con la sustancia gris. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a leer qué más. Todo tumor cerebral, independientemente de que sea parénquima o sea, que sea metastásico o sea primario, son hiperdensas. ¿Por qué? Porque los tumores son lesiones crónicas. No es que yo hoy no tengo tumor y mañana abro los ojos y tengo tumor. No, son lesiones crónicas, meses llevan formándose. Todo lo que es crónico calcifica. Calcifica una parte y necrosa otra parte. Por eso es que ustedes van a ver una tomografía simple, lesiones hiperdensas, por la calcificación que tienen los tumores. Le ponen contraste. Las metástasis se van a realzar en anillo. ¿Qué significa? Y acá dice, realce en anillo. La periferia va a ser hiperdensa y la mayor parte del centro no, por la necrosis que tiene. La periferia va a ser hiperdensa y el centro va a ser hipodenso por la necrosis que tiene. Los tumores primarios, ependimoma, meningioma, astrocitoma, astrogliocitoma, glioblastoma, miles de tumores, no son miles, pero son muchos tumores del parénquima. Yo no pretendo que ustedes me sepan la anatomía patológica, no. En el libro de ustedes se separa por tumor, meningioma, astrocitoma, glioblastoma. Yo no necesito que ustedes sepan características de cada tumor. Cuando sean neurocirujanos, sí. Ahora no. Entonces, doctora, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues bien, tienen que saber que los tumores primarios se originan generalmente, o mejor dicho, no tiene relación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. O sea, no es que se origina en el sitio de unión de ambas sustancias, no. Se originan de las estructuras que forman parte del parénquima encefálico. Las células ependimales, que son las que recubren el acueducto de Silvio, los ventrículos del núcleo caudado, del putamen, son tumores de las estructuras que componen el parénquima. Son únicos, de gran tamaño, y están acompañados de mucho edema perilesional. Estos sí, estos tumores primarios, que son únicos, de gran tamaño, están acompañados de mucho edema, o sea, de un halo muy grande. En este caso no tan grande, justamente en este caso no, pero sí, están acompañados de un halo hipodenso. Y me van a decir, doctora, ¿cómo yo voy a diferenciar una hemorragia de un tumor? Por la clínica, chicos. Por los efectos que produce en la línea media. Si esto era un sangrado, la línea media va a estar así. Esto no es un sangrado. Esto es una lesión crónica, porque no me desvía la línea media. Es hiperdensa, sí, pero no me desvía la línea media. Para nada, en lo absoluto. Y cuando le hablan al paciente, el paciente va a decir que tiene una cefalea crónica, que le diagnosticaron migraña, pero no le pasa con la... Según la ubicación, hay tumores muy comunes detrás del quiasma óptico, o si no, en la hipófisis que está en la silla turca. Comprime el nervio óptico y el paciente de a poco va teniendo ceguera o pérdida de la visión hasta que un día se levanta y literal no ve nada, así, amaurosis completa. Tumores malignos, ¿sí? Por supuesto, acuérdense, gol estándar, resonancia con contraste. Cerebro crónico, resonancia con contraste. Traumatismo cráneoencefálico. Y ya estamos a punto de terminar, porque de hecho que nuestra hora también está a punto de acabar. Traumatismo cráneoencefálico
se asocia siempre con lesiones óseas. Ahí tenemos un desprendimiento del hueso parietal, tenemos una hemorragia intraparenquimatosa, tenemos neumoencéfalo, fíjense el neumoencéfalo que tenemos, y el hematoma subgaleal consecuente. Se fracturó el hueso, se desprendió, ese hueso está desprendido ahí. Está desprendido el hueso. Por supuesto que lesionó la meninge, permitió que entre aire y esa lesión de la meninge produjo un sangrado intraparenquimatoso. Esto es a causa de un proyectil de arma de fuego. Hay fracturas, o sea, no todas las fracturas se asocian a un proyectil de arma de fuego, no. La mayoría de los pacientes que llegan con traumatismo cráneoencefálico es por accidente vehículo motor. Choque de motos con motos sin casco, choque de vehículos con el paciente sin cinturón de seguridad. Y las fracturas del cráneo las podemos dividir en lineales, deprimidas y basilares. Esta fractura es una deprimida, en donde las porciones óseas ingresan a la cavidad o se van hacia afuera, pero en el transcurso o gracias a la lesión se dañan las meninges y eso produce el ingreso de aire dentro de la cavidad. Las lesiones deprimidas son las que se van para adentro, lesionan las meninges o lesionan las estructuras y permite el ingreso de aire y producen las lesiones parenquimatosas. Las lineales. Las lineales, o la lineal en este caso es esa. Es como su nombre lo dice, una fractura pequeña, sin desplazamiento, sin porciones o fragmentos de hueso. Es en una sola porción. Estas fracturas son las más o las que menos daño producen y la fractura en sí casi que no tiene relevancia porque es muy pequeña. Esta es otra deprimida. Estas son imágenes de las tomografías que ustedes ya tienen que estar buscando, ya tienen que estar teniendo con ustedes, ¿eh? Estas no son imágenes del libro. Fíjense cómo acá se desprendió el hueso malar y el hueso ingresó dentro de los senos paranasales. Estos son los senos maxilares o paranasales. Comparen este seno maxilar que tiene aire, que es normal que tenga aire porque son huesos aireados. Y este seno maxilar que está reemplazado en su contenido, tenemos toda una imagen hipodensa. Así se ve la sangre en las cavidades, en los huesos aireados. Una imagen hipodensa que ocupa la totalidad del seno. Acá, no sé cuál habrá sido el mecanismo de lesión, pero se rompió el hueso malar, ingresó dentro del seno maxilar y la cavidad se llenó de sangre a causa de la lesión. Esa es una fractura deprimida. Las basilares son las más peligrosas de todas, porque cuando ustedes escuchan fractura basilar, es fractura de la base de cráneo. Fractura basilar es fractura de base de cráneo. Fíjense este hueso mastoides cómo está partido a la mitad. Fractura basilar es fractura de senos esfenoidales o etmoidales que están en la base del cráneo. Esta fractura está un chiquitito más abajo del seno etmoidal y esfenoidal, pero fíjense cómo la cavidad nasal en este caso, en este caso se ve engrosado por el epitelio, probablemente este paciente sea alérgico. El septo nasal es este y estos son los cornetes. Pero fíjense cómo la cavidad no está ocupada por una imagen hipodensa, porque en la cavidad nasal hay aire, no hay sangre. Fíjense en lo que es este paciente que tiene una fractura del seno etmoidal y esfenoidal. La cavidad
del seno está ocupada por la misma imagen que este seno maxilar. Sangre. La sangre en una ventana ósea, que es en donde tenemos que mirar fracturas, chicos, se ve hipodensa. Cuando nosotros escuchamos fractura basilar, tenemos que temblar, porque el paciente fracturó base de cráneo, porción temporal, hueso mastoides, senos etmoidales o esfenoidales, ¿sí? Fracturas faciales, o sea, fractura en donde haya comunicación del exterior con el interior, ya sea a la altura de la órbita, vamos a ver enfisema. Este es un enfisema subcutáneo, porque el paciente acá tiene así seguramente el ojo, con los párpados así edematizados, eso es un enfisema subcutáneo, porque evidentemente se fracturó el hueso frontal, el aire se fue al párpado y el ojo quedó así con aire. Fíjense acá cómo vemos sangre en el hueso frontal. El hueso frontal no tiene sangre. Les voy a mostrar, acá está. Este es un hueso frontal sin sangre. El hueso frontal no tiene sangre. O sea, el seno frontal, no hueso frontal, el seno frontal. Porque es un hueso aireado. Y fíjense, este seno frontal tiene sangre. Aparte tenemos un enfisema subcutáneo ahí. Este paciente fracturó y el aire se fue y se escapó y quedó así el ojo. Este paciente tiene una fractura en trípode. Cuando el hueso malar se desprende, porque se desprende la unión con el hueso frontal, se desprende el piso de la órbita y se desprende la región lateral y el hueso malar queda flotando, se llama fractura en trípode. Por supuesto, la sangre entra adentro del seno maxilar, obviamente. Y vemos así, ambos senos maxilares llenos de sangre. Y fíjense cómo acá se ve una pequeña porción de aire. Este seno del lado izquierdo no está totalmente ocupado por sangre, pero el derecho sí. El derecho está totalmente ocupado por sangre. Infecciones. Independientemente de cuál sea el origen de la infección, sea toxoplasmosis cerebral, sea un absceso por micosis, sea tuberculosis cerebral, absceso se ve como una imagen hipodensa. Punto. Rodeada de una estructura hiperdensa. El cuerpo intenta formar un cuerpo extraño, un granuloma. Intenta defender a todo lo que produzca destrucción. La toxoplasmosis es una lesión bastante agresiva en pacientes con SIDA, por ejemplo, inmunodeprimidos, y que produce infartos, produce necrosis, infección en forma redondeada, pueden ser múltiples, con un centro hipodenso y un reborde hiperdenso. Yo no necesito que ustedes me digan que esto es una toxo. No. Yo necesito que ustedes me digan que esto es un absceso. La parte de bioquímica nos va a decir que eso es a causa de toxo. O la parte de bioquímica nos va a decir que eso es por tuberculosis. Absceso, chicos. Una imagen circunscripta, redondeada, hipodensa, con un reborde hiperdenso. Y me van a decir cómo yo voy a diferenciar esto de una metástasis. La metástasis se ve hiperdensa. El absceso es muerte celular, es necrosis, es pus. Rodeada de células que intentan defender al cuerpo. Por eso se ve una lesión hiperdensa con un centro hipodenso. Independientemente de cuál es la causa. Agudo, porque esto altera muchísimo el Glasgow. Agudo, tomografía. Cuando es crónico y le queremos controlar el cerebro a nuestro paciente, pidamos resonancia. Esta es una tomo
Y esta es una resonancia de un absceso cerebral, ¿sí? La causa yo no les voy a preguntar. No les voy a preguntar la causa del absceso, porque esa no es mi materia. Yo les voy a preguntar cuál es la diferencia imagenológica entre un tumor metastásico y un absceso. Y ahí ustedes tienen que imaginarse la fisiopatología para poder responder cómo se ve eso en una tomografía. Quistes. Generalmente los quistes en el cerebro son por parásitos, aunque ustedes no lo crean. Lo más común y lo que yo ya llegué a ver se llama hidatidosis. De hecho que en mi hospital, en el hospital de donde yo me formé, se operaron unas cuantas hepatectomías por la hidatidosis gigante hepática. Los cisticercos, que son los parásitos, tienen afinidad no solo por el hígado, sino que por el pulmón, el intestino, el cerebro. Los quistes de parásitos son imágenes redondeadas hipodensas múltiples, porque son múltiples, fíjense todas las imágenes que tenemos, pero se ve la larva adentro, se ve el parásito adentro, ya sea en un átomo o en una resonancia. Estas dos son resonancias, esta es un átomo. Yo voy a ver mi parásito adentro, acá está, en toditas. No existe una imagen que se le parezca a esta, y les voy a volver a borrar para que ustedes vean que los parásitos o los quistes de parásitos se ven generalmente el parásito adentro. Son imágenes hipodensas bien redondeadas, con el parásito adentro hiperdenso o hiperintenso, dependiendo del estudio que estemos viendo. Si ustedes le meten contraste a esto, los quistes son tumores benignos. Los tumores benignos no se realzan con el contraste. Entonces, ustedes le meten contraste a esto, se va a ver exactamente igual. A diferencia de una metástasis que ¡fum!, se va a iluminar, ¿sí? A diferencia de un absceso, que el absceso tiene un reborde hiperdenso. Esto no tiene reborde hiperdenso, ¿sí? Meningitis, para terminar ya. Meningitis o encefalitis son cosas diferentes, pero imagenológicamente se ven similares. Inflamación del cerebro, inflamación de las meninges. Cuando ustedes ven un paciente con fotofobia, rigidez de la nuca, está la maniobra que se llama Kerning para meningitis, no recuerdo muy bien. Clínicamente hay una sospecha. ¿Cómo se confirma una meningitis? Punción de LCR y comparar con los parámetros normales. Las imágenes en meningitis no son protocolo de diagnóstico. No, señores, no es un protocolo de diagnóstico. Puede realizarse como puede que no. Pero cuando se realiza, se ve un cerebro inflamado. Se ve un cerebro que no deja espacio. Esta es la meninge. Esa es la meninge. Un cerebro tan edematizado, tan hipodenso, porque está lleno de edema, de vasodilatación, que caracteriza un proceso inflamatorio, que ocupa toda la cavidad craneana. Fíjense lo hipointenso que está acá este cerebro, y no hay espacio entre una circunvolución y otra. Y esta es la meninge, porque el cerebro está edematizadísimo. Acá falta un pedazo de cráneo. Las meningitis también pueden ocurrir, así como les dije yo, cuando existe neumoencéfalo o un traumatismo, las meningitis ocurren. Independientemente del origen de la meningitis, yo no me voy a poner a hablar de eso, porque eso es fisiopatología o otra materia. El cerebro, fíjense cómo el cerebro ya no entra prácticamente dentro de esta cavidad craneana porque está edematizado. Cerebro edematizado, acompañado de las meninges. Disminución de los espacios, fíjense, no hay espacio.
No hay circunvolución que yo pueda decir, ah, no, listo, acá yo veo circunvolución. Edema cerebral generalizado, meningitis, ¿sí? Por supuesto que yo le voy a contar una historia clínica, les voy a decir que este paciente tiene fotofobia, rigidez de nuca y toda la historia para que ustedes me puedan identificar que eso es una meningitis, ¿sí? Bien, chicos, las dudas que hayan, yo quiero que ustedes me anoten todas las dudas. Yo un ratito voy a quitar fotos de los alumnos que necesito incluir en la lista. Las dudas que hayan, por favor, me las anotan. Antes de empezar, la clase que viene, voy a aclarar todas las dudas en cuanto a neuro, porque lastimosamente ahora se acabó nuestro horario, porque yo entré tarde. Le pido mil disculpas nuevamente, pero tenía que tomar ese examen, ¿sí? A la doctora Dalmi, voy a ponerte presente, doctora, no